Mal tiempo. El viento arreció a medianoche de tal manera que Eloísa empezó a temblar. Tenía miedo de que el huracán destruyera el bohío y éste los aplastara, miedo de lo que pudiera sucederle a su hijo en la soledad de la loma y miedo de que el viejo Venancio despertara y la sorprendiera sentada en el catre, llena de pavor. Así pues, estuvo a punto de gritar asustada cuando oyó la voz de Venancio. Tranquilícese, que no es nada. Los troncos e mangos le quitan fuerza al viento. Pero los mangos nada significaban para Eloísa. Toda la vida había sido miedosa. A pesar de sus 30 años viviendo en el lugar, no había podido evitar el terror que sentía ante el mar, que estaba bien cerca, y aunque no lo decía, porque hablaba poco y porque su marido no admitía debilidades, se pasaba los días creyendo que desde que Venancio la llevó a ese lugar se hallaba sin amparo alguno en la vida. Además, su hijo andaba por la loma, solo del todo, y quién sabe lo que estaba haciendo ese viento. Por allá. Súbitamente el bohío crujió movido por una racha que pasaba haciendo mugir las copas de los mangos, y Eloísa no pudo seguir callada. «Virgen de la Altagracia, ampáranos», gritó. El viejo Venancio levantó entonces medio cuerpo en el catre y sujetó a su mujer por un brazo. «¿Pero usted no oyó lo que le dije? Acuéstese de una vez y si le parece póngase a rezar, pero no lloriquee a esta hora». Sumisamente ella se acostó. Con los ojos cerrados podía hacerse la imagen del lugar y ver tras el bohío los 12 troncos de mango que el propio marido había sembrado mucho antes de que naciera el primer hijo. Pensar en que esos mangos servían para desviar el viento le producía cierto alivio, a pesar de que tal idea era falsa, porque lo que seguramente la tranquilizaba algo era saber que Venancio no se sentía inquieto en lo más mínimo. Por otra parte, tal vez ni eso, ya que en verdad su mayor miedo no era al viento, sino a que el mar se desbordara. Siempre había sentido pavor ante esa posibilidad. El mar estaba 3 millas hacia atrás y por allí la costa caía a pico. Era muy improbable que algún día su tremenda carga de agua subiera. Pero Eloísa se había asustado cuando lo vio por vez primera y jamás se había librado de la impresión recibida entonces, que fue de soledad ante una fuerza gigantesca y ciega. A partir del momento en que empezó a tener hijos vivía segura, sin que pudiera explicarse la razón de que alguna vez ese mar le mataría a uno de ellos. De pronto pensó en el único que le quedaba, lo vio bajo la lluvia y el viento, guarecido al pie de un árbol, solito en la compacta oscuridad del monte, y empezó a sollozar tratando de que Venancio no la oyera. Pero Venancio sí la oyó, y en tal ocasión de lo profundo de sí mismo le salió la cólera a estallidos. Esa mujer, con su lloradera y sus temblores, no iba a dejarlo dormir. La agarró por un hombro y Eloísa podía sentir, en medio de la oscuridad, los llameantes ojos del marido clavados en ella. «¿Se va a estar tranquila, sí o no?», preguntó él. Tratando de dominar su miedo, ella explicó. «Es que vea. Julián está solo con este tiempo». «Julián está seguro en la loma», sentenció él. «Lo que usted tiene que hacer es dejarse de lagrimeo y dormirse ya mesmo». Y él se durmió al cabo de un rato, aunque no Eloísa ni Julián. Julián iba a esa hora río abajo, luchando con las sombras de la noche para que la corriente no le llevara el tronco de caoba con que había resuelto sorprender al viejo. Eso era algo que se salía de lo habitual, pues el muchacho tenía su tarea concreta, que consistía en cortar madera para que el padre hiciera carbón, echaba los palos al suelo, los partía en trozos manejables, los conducía poco a poco hasta la orilla del río y los tiraba al agua. Luego iba hacia abajo escoltándolos en su cayuco hasta salir al prolongado arenal que el río y el mar formaban cuando el primero desembocaba en el segundo. Desde la boca hasta su casa, que quedaba a 5 o 6 millas hacia el oeste, había un largo trecho desarbolado, a pesar de que al principio hubo ahí manglares que en una época
sirvieron para hacer carbón. En tal trecho, unas veces más cerca del río, otras más lejos, se hacían las carboneras y todo el lugar parecía un antiguo cementerio abandonado, cruzando los palos debidamente astillados y colocándolos en hoyos que después cubrían de tierra, en tal forma que a distancia semejaban túmulos. El padre y el hijo carbonizaban la madera y vigilaban el hilo de negruzco humo que día tras día salía por los respiraderos. Unos años atrás el viejo iba al monte con Julián, cada vez más lejos porque a medida que pasaba el tiempo eran menos accesibles los sitios arbolados, más cuando Venancio empezó a quedarse corto de vista. Como ya Julián era bastante fuerte, el padre resolvió que fuera él solo a los cortes. En los primeros meses Venancio se quejaba. Vea, Eloísa, si no se hubieran muerto todos los muchachos que tuvimos aquí, ¿no? Faltaría madera pa' el carbón. Así nacería, aprobaba Eloísa. De tarde en tarde Venancio preguntaba de pronto. ¿Cuántos años tendría agora Rafael, Eloísa? 28, respondía la mujer. ¿Y Justino? 27. El marido seguía pasando revista a los muertos, a lo mejor calculando cuánto carbón hubiera podido producir con todos vivos. No podía ser de otra manera porque Venancio no se gastaba en excesos sentimentales. Lo que a Eloísa le parecía muy raro era que recordara uno por uno los nombres de los 8. Al final, indefectiblemente, Venancio comentaba. Entonces Julián tiene. Agora tiene casi 19, le había dicho Eloísa, exactamente un mes antes de esa noche de mal tiempo. Con efecto, esos tenía, pero desde muchacho de 11 o 12 se comportaba como un adulto. Ya en esa época, cuando llegaba con el padre a la loma y daban con un macizo de árboles apropiados, no consultaba al viejo ni le decía una palabra, cogía su pequeño machete y trepaba silencioso a los troncos para empezar a desramarlos, y una vez terminado el desrame, tan pronto Venancio comenzaba a achar, él se ponía a abrir trocha hacia el río para que fuera más fácil la conducción de los maderos hasta la vía de agua. Estaba hecho a actuar por su cuenta. A lo sumo, alguna vez el viejo le decía: «Aquí no, muchacho. Vamos a ver si hallamos llana por ese rumbo». Entonces Julián bajaba del tronco en que se hallaba, siempre sin hablar, y se ponía a tumbar bejucos haciendo camino hacia el corazón del monte. Como no estaba acostumbrado a consultar, 3 días antes de esa mala noche había resuelto tumbar el tronco de caoba con que de buenas a primeras se había dado. De inmediato comprendió que tal palo iba a exigirle varias jornadas de trabajo y que debía bregar duro para bajarlo hasta el río, pues si quería sacarle todo su valor tendría que llevarlo sin cortarlo en pedazos. Venancio se molestaría al verlo llegar sin más madera, y como ya estaba casi ciego de tanto meterse en las carboneras, no podría distinguir de pronto la calidad del tronco. Quizá hasta dijera que era hojancho, y a Julián le parecía oírlo. «Muchacho, ¿cómo cortaste ese palo tan duro en vez de traer llana?» Entonces él diría: «Usted ta medio ciego, taita. Eso no es hojancho, es un tronco de caoba que vale como 100 pesos». A lo que sin duda alguna el padre contestaría alzando la cabeza, esforzándose en mirarle la cara y diciendo al cabo de un rato, esquivando discutir sobre su error: «Entonces busque cómo venderlo de una vez y si va al pueblo tráigase algo de comida y cómprele un túnico a Eloísa». Eso tendría que suceder así y no de otra manera. Además, si el padre no mencionaba el túnico de la madre, él iba a comprarlo de todos modos. La vieja tenía ya tal vez más de 50 años, era chiquita, delgada, canosa, sufrida, y aunque él hijo no mencionaba tal detalle, entre otras razones porque él no tenía el hábito de hacer comentarios, él notaba que a la hora de servir la comida en la cocina el primer plato era siempre el suyo. Una vez hasta sintió a la madre, tarde en la noche, tirándole arriba un saco vacío. Durante 3 días el muchacho batalló sin descanso.
tumbar el caobo fue lo más fácil, lo difícil fue conducirlo hasta el río. En ocasiones lo hacía rodar al favor de los desniveles del terreno, tras haber limpiado a machete el trayecto que debía seguir el madero, pero en otras tenía que vencer los obstáculos levantando el enorme tronco por el extremo menos pesado. Cuando la tarde caía y el bosque se poblaba de pajarillos que llegaban aturdidos por el sueño a llenar las altas ramas de los árboles, Julián se encaminaba hacia el río para dormir en su cayuco, que estaba amarrado en la orilla. El tercer día amaneció con amagos de lluvia, y desde media mañana, una vez comenzó a llover, el muchacho tuvo que luchar con ese nuevo inconveniente, lo que aumentó mucho sus dificultades. Fueron 7 u 8 terribles horas las que pasó, con el tronco resbalándole a causa del lodo y el agua yéndosele de las manos, atravesándose en cualquier pequeño matojo de hierbas. Aun bajo la lluvia Julián sentía el sudor corriéndole por la frente. La ropa se le había endurecido a efectos del agua. Pero no cejó un minuto. A eso de las 6 vio el río a escasos metros de distancia, y cuando oscureció del todo sintió que su decisión de echar sin demoras el tronco a la corriente crecía a compás con la oscuridad y con la lluvia, que iban engrosando cada vez más. Era septiembre, el temido septiembre de las islas, y no había esperanzas de que el mal tiempo se debiera a cambios de la luna. Julián sabía, pues, que no debía parar un instante. A eso de las 8 el caobo cayó al agua. Se le oyó chasquear blandamente, y sin perder tiempo el muchacho deshizo el nudo de la cuerda que sujetaba el cayuco y se metió en él. Con gran trabajo, canaleteando con una mano y con la otra empujando el caobo, logró situarse en medio del río. A partir de ahí la tarea sería menos agobiadora, sobre todo cuando llegara la luz del día, pues mantenerse atento a que el tronco no se le atravesara frente al cayuco o a que no se le embarrancara no era cosa fácil en la compacta oscuridad de la noche. Durante largas horas pudo manejarse relativamente bien, a pesar de la fuerte lluvia. Pero de pronto, a mitad de trecho entre la medianoche y el amanecer, notó que el cayuco se mecía de atrás adelante, como si el agua del río estuviera creciendo en oleadas. Por sí solo ese hecho daba que pensar. Cuanto más lo daría media hora después, al comenzar el viento a dejarse sentir, soplando con creciente vigor, encajonado entre los árboles de las orillas. Julián, sin embargo, no sintió temor. Sabía bien qué indicaban esos síntomas, pero él había resuelto llevar hasta la playa de la Boca el tronco de caoba y lo llevaría sin duda alguna, pasara lo que pasara. Endurecido por la sorda lucha que libraban dentro de él el sueño y la atención, Julián se quedó sorprendido de súbito cuando, ya al amanecer, movido inesperadamente por una fuerza de agua, el tronco giró a toda velocidad y se atravesó frente al cayuco. El muchacho corrió, haciendo tambalear la primitiva embarcación. Después que logró evitar el choque, alzó la cabeza y vio cómo el viento doblaba las copas de los árboles que orillaban el río. Si el tiempo, ta malo pa, bajo, los viejos ni haberán dormido, dijo en voz bastante alta. Y acertaba, porque Eloísa, por lo menos, no pudo dormir. Durante más de 5 horas estuvo con los ojos abiertos, oyendo el paso cada vez más violento de las ráfagas y el caer incesante de la lluvia, que hacía sonar de manera sorda las yaguas del techo. El viento empezó a amainar después de amanecer, pero la lluvia fue haciéndose más fuerte, y a eso de las 12 era un diluvio lo que se sentía sobre la tierra. Llovió menos en la tarde, para arreciar otra vez al entrar la noche. Solos y silenciosos, dando vueltas en los pequeños límites del bohío, fumando de vez en cuando sus cachimbos, Eloísa y Venancio veían caer el agua, la veían rodar por los pequeños desniveles e ir llenando el patio de lagunatos. En 2 ocasiones, una en la mañana y otra bien entrada la tarde, Eloísa comentó como para sí que tal vez su hijo Julián estaría
mojándose más de la cuenta en el monte. La última vez Venancio se puso de pie al oírla y respondió de mal modo, mirándola a los ojos. «Usted déjese de estar llamando desgracia. El muchacho se puede mojar lo que quiera, que no es de azúcar pa' derretirse». En lo cual estaba acertado. Julián no era de azúcar y de todos modos estaba de más hablar de él. Pues había ocurrido que a eso de las 10 de la mañana, quizá entre las 9:30 y las 10, el río había empezado a bajar cada vez más cargado. Por momentos unas turbias oleadas cubrían las orillas e iban doblegando los yerbazales. Sin duda el viento que había cruzado hacia las lomas durante la noche había empujado las nubes hasta la cabecera. Y debió ser así, porque de improviso, tal vez. Un poco pasadas las 10, se oyó el pavoroso ronquido de la masa de agua que bajaba, dominándolo todo. Julián se puso de pie en medio del cayuco y miró hacia atrás. Él no sabía lo que era eso, pero muchas veces oyó a Venancio contar historias de violentas crecidas. En medio de la lluvia podían distinguirse los ruidos de los bejucos, que se doblaban chasqueando, el golpear del agua en los troncos de los árboles más cercanos y el impresionante fondo del ruido que hacía la propia agua al rodar sobre sí misma, creciéndose en oleadas de un pie de altura. Durante una fracción de minuto Julián quedó confundido, sin saber qué hacer. Al tratar de ver el caobo advirtió que iba meciéndose, hundiendo en el río ya una punta, ya la otra, y en ocasiones girando como un reilete. Sentándose otra vez, para no perder el equilibrio, metió el canalete en la turbia masa líquida y pretendió avanzar lo más aprisa que pudiera, porque era necesario pegarse al palo y dominarlo, a fin de que no embarrancara o no se le atravesara. Si el río estaba arrastrando árboles descuajados, lo cual era posible, y el caobo se le enredaba en uno de ellos, no iba a poder sacarlo en medio de la corriente, le cogería la noche, y como llevaba ya una sin dormir se le haría muy difícil dominar el sueño. Así pues, avanzó cuanto pudo y se arrimó al tronco. Pero sucedió que en tal momento el caobo comenzó a girar sobre su eje longitudinal y Julián cometió el error de querer atraparlo con un pie precisamente, cuando otra ola de la crecida venía mugiendo tras él, imponiéndose en el recodo que acababa de dejar tras su espalda. 2 veces el tronco fue y volvió, pegando contra él cayuco, y eso ocurrió con movimientos tan rápidos que Julián no pudo evitar que su pierna, caída al agua cuando perdió la sustentación del tronco, quedara atrapada entre este y el cayuco. El primer golpe casi le hizo perder el conocimiento, tal fue el dolor que le produjo. El segundo lo aturdió largo rato, sobre todo porque había sentido el sonido del hueso al quebrarse y de inmediato algo parecido a la feroz mordedura de un perro en lo recóndito del vientre. Llevado por el instinto, el muchacho quiso acudir a cubrirse la pierna con las manos, y entonces el cayuco, atravesado ya en medio del río, se ladeó, soltó su carga, brincó un poco sobre el agua y comenzó a derivar, dando bandazos, corriente abajo. Sobre su fondo de liviana madera la lluvia sonaba con cerdo golpear. Todo aquello duró tal vez lo que un relámpago, y aunque las circunstancias eran aflictivas, Julián ni siquiera las apreció. Perdido el cayuco nadaría otra vez hasta alcanzarlo, y si no podía, porque era demasiado ligero de peso y el agua acaso lo arrastraría con velocidad, nada evitaría que él se arrimara al caobo. De ser así se abrazaría al tronco y se dejaría ir con él, aunque se embarrancara o se enredara en un árbol desarraigado por el río. El muchacho no estaba hecho a cejar y no lo haría. No le importaba tener que pasar sujeto al caobo un día, una noche más, 2 días, 2 noches. Ahora ya no se trataba, como minutos antes, de calcular las dificultades que podían proporcionarle la oscuridad, el río crecido y el trasnoche. Ahora se trataba de salvarse y llegar a la playa de la desembocadura con el caobo de manera firme y
Poderosa Julián sentía que el caobo y él, no él sin el caobo o el caobo sin él, tenían necesariamente que correr la suerte juntos hasta arribar a donde el viejo pudiera dar con ellos. Ese sentimiento le comunicaba fuerzas, a despecho de la pierna, que tiraba de él hacia el fondo. En verdad, pocos minutos después no podía con ella, un rato más tarde ni siquiera. Le era dable mover el muslo, y la cadera se le estaba partiendo del dolor. Llovía. Estaba metido en el agua, y sin embargo sentía que algo frío, surgido de sí mismo, le empapaba el cuerpo y el rostro. Vio con toda claridad alejarse el cayuco, que discurría rápidamente al favor de la corriente, y vio el caobo moviéndose a saltos, como si alguien lo empujara desde abajo. Pensó gritarle que lo esperara, que él iba para allá. Sin parar mientes en lo que sentía, braceó enérgicamente 1, 3, 5 veces. Ya tenía el tronco ahí, a su alcance. Ah, si hubiera podido detenerlo un instante, un solo instante. «¡Párate, maldito!», gritó, pero en tal momento un extremo del caobo saltó, como un pez que huye, y cuando pegó de nuevo en el agua había sido arrastrado casi 2 varas más allá. Julián quiso bracear otra vez, más de súbito, con un impulso brutal y despiadado, el dolor de la cadera estalló, enfriándole el vientre, y sintió los brazos paralizados. El muchacho abrió la boca, ya con la nariz y la cuenca de los ojos afilados por el color amarillo que iba transfigurando sus facciones. Ciego y sordo, trató de salir adelante, luchando por no hundirse, seguro de que iba a vencer. Hasta que no pudo más. A pesar de que no veía cuando por última vez sacó la cara a la superficie, tuvo, sin embargo, la fugaz impresión de que la lluvia pegaba duramente en el río, lo cual, aunque ya para él estaban desapareciendo la mentira y la verdad, era absolutamente cierto. No solo llovía allí, sobre el río, sobre el cayuco que había derivado y girado 100 veces hasta quedar varado entre los matorrales de la orilla izquierda y sobre el tronco de caoba que tan pronto se cruzaba en medio de la corriente como se dejaba arrastrar por el ímpetu de las aguas, sino que con igual intensidad estaba lloviendo en la costa. Sobre el bohío donde Eloísa y Venancio, encerrados en los setos de tablas de palma, esperaban, no sabían qué. La lluvia duró todavía 2 días y 2 noches más. Al tercer día el sol fue surgiendo lentamente. Había lodo y toda la naturaleza se veía cansada, pero Venancio no parecía afligido. En verdad, jamás había cambiado su manera de ser. Mientras tomaba café, bien temprano, se dirigió a la mujer. «Usted ha estado haciendo mucha zoquetá en estos días», dijo. «Afuera lloviendo. Y usted adentro mortificándome». ¿Era que estaba pensando en Julián? Íngrimo y solo en esa loma con un tiempo tan malo, explicó ella. Bueno, pero ya el tiempo pasó. Déjese de estar pensando en el muchacho, que a él no le hace falta. El muchacho sabe cuidarse. Y nada más habló de eso el viejo. Unos minutos más tarde, con los ojos iluminados por alguna idea que le daba cierto aspecto de picardía juvenil, dijo, de pie en el umbral de la puerta: «Vea, este tiempo debe haber hecho crecer el río y tal vez del agua haiga arrastrado algún tronco de provecho. Me voy paz allá». Y salió inmediatamente, rehuyendo los pozos de agua y los lodazales que cubrían el camino. Eloísa lo vio irse, triste sin saber por qué. El temporal había pasado y con él cualquier peligro. Pero lo cierto era que aquel sol que estaba sucediendo a las lluvias tenía un aspecto parecido al del hogar donde por primera vez plañe un niño, cuya madre ha muerto al darlo a luz. Sin embargo, todo ese cúmulo de sentimientos debía ser causado por sus 50 años. Las cosas no andaban mal, como lo probó la vuelta de Venancio, quien retornó a la caída de la tarde con la noticia de que algo bueno había ocurrido. «Figúrese, Eloísa», dijo, «que hallé en la playa un tronco de hojancho, y como
tiene buen tamaño, va a dar algunos sacos de carbón. Cuando el muchacho vuelva va a encontrar que su taita le tiene una sorpresa. «Qué bueno», comentó ella, confusamente alegre de que su marido demostrara tal interés por el hijo. Él se la merece, porque mire que Julián es buen hijo, ¿no le parece, Venancio? Pero Venancio no la oyó bien. Estaba pensando en otras cosas, y he aquí que, sin darse cuenta, y para confundir más a su mujer, que nunca le había oído expresarse en tal forma, dijo en alta voz lo que pensaba. ¿Qué fue esto? Dio, no le falta al pobre, Eloísa, vea que traer este temporal pa' ayudarnos. Y se quedó con la mirada perdida en el cuadro de cielo que se veía a través de la puerta, quizá esperanzado en que viniera otro mal tiempo tan generoso como el que acababa de pasar. El socio. Justamente a una misma hora, 3 hombres que estaban a distancia pensaban igual cosa. En su rancho del Sabanal, el negro Manzueta maquinaba vengarse de don Anselmo y calculaba cómo hacerlo sin que el socio se diera cuenta de lo que planeaba. En la cárcel del pueblo, Dionisio Rojas cavilaba cómo matarlo tan pronto saliera de allí y de qué manera se las arreglaría para que el socio no saliera en defensa de aquel odiado hombre. En su bohío de la jina, sentado en un catre, el viejo Adán Matías apretaba el puño lleno de ira porque no hallaba el medio de matar a don Anselmo sin que el condenado socio se enterara y pretendiera evitarlo. Boca arriba en su barbacoa, el negro Manzueta fumaba su cachimbo y meditaba. No veía cómo recobrar sus tierras. Los agrimensores llegaron con polainas y pantalones amarillos, con sombreros de fieltro y espejuelos, cargaban palos de colores y un aparato pequeño sobre 3 patas, estuvieron chapeando, y aunque él sospechó que en nada bueno andaban, se quedó tranquilo para no tener líos con la autoridad. Además, ¿qué miedo iba a tener? Esas tierras eran suyas, el viejo Manzueta las había comprado a peso de título, las heredó el hijo del viejo, su taita. Y luego él. Don Anselmo estuvo un día a ver el trabajo de los agrimensores y llegó hasta él rancho. Andamos aclarando esto de los lindes, Manzueta, dijo. Y el negro Manzueta no respondió palabra. Estaba contento de que lo visitara don Anselmo, el dueño de medio mundo de tierras. Estuvo observándole la mulita, inquieta como mariposa. ¿Esa fue la que trajo en camión de San Juan?, preguntó. Don Anselmo no debió oírlo, miraba gravemente el trabajo. Bájese pa, que tome café, don, invitó el negro. El visitante no quiso bajarse porque andaba apurado. Apurado. Lo que pasaba era que le remordía la conciencia. Le quitó sus tierras, así como si tal cosa. Los agrimensores hablaron hasta decir ya y el negro Manzueta se negó a entender explicaciones. Él solo sabía que desde la quebrada del Hacho para arriba todo era suyo y lo demás no le importaba. Tuvo que importarle, sin embargo. Un día llegaron los peones, 8, armados de colines, y el capataz de revólver y tiraron la palizada a la brava. Bueno. Para algo un hombre es un hombre, y fuera de esas tierras que le habían quitado el negro Manzueta no tenía casi que perder. Pegado de su cachimbo, cavilando, veía entrar las sombras en su mísero rancho. En la puerta, flaco y torvo, el perro cazaba moscas. Afuera la brisa hacía sonar las hojas de los plátanos. Una tórtola cantó, sin duda, en el roble de la vereda. Hay que arreglar primero lo del socio, se decía Manzueta mientras, rehuyendo las durezas de los varejones, daba vueltas en la barbacoa. Vueltas estaba dando también en su camastro Dionisio Rojas. El pueblo se hallaba a decenas de kilómetros del Sabanal, hacia el sur, y la cárcel quedaba en una orilla del pueblo. A 2 días de su libertad, Dionisio Rojas no dejaba de pensar en la maldad que le habían hecho. No se trataba de la res, y él lo sabía bien como lo sabía don Anselmo, se trataba de la vereda que pasaba por su conuco. Don Anselmo tenía
necesidad de esa vereda porque le acortaba la distancia de sus tierras a la carretera. Su hermano estaba dispuesto a entrar en arreglos, pero él no, y por eso inventaron lo de la res. ¿Cómo lo hicieron? Que ni los perros se dieron cuenta. Dionisio llegó a pensar si su hermano no había estado en la combinación. Dijeron que la res se había perdido, llegaron al bohío y se pusieron a investigar. Hallaron la cabeza y las patas enterradas en el patio y más adentro, en pleno conuco, el cuero. ¿Por qué los perros no desenterraron esas cosas para comérselas? Dionisio no lograba averiguarlo. Era para morirse de tristeza. Lo habían hecho pasar por ladrón a él, Dionisio Rojas, un hombre criado tan en la ley, un hombre de su trabajo. Don Anselmo tenía que pagar su acumulo. La tarde caía velozmente y desde su camastro podía el preso ver el río, que rodeaba la cárcel por el oeste. En chorro impetuoso, las sombras iban metiéndose en las aguas, ennegreciéndolas. Así ennegrecían esas mismas sombras las aguas del arroyo en la Jina. El lugar. 3 docenas de bohíos desperdigados bajo los palos de lana o en los riscos del arroyo estaba al oeste del pueblo, a un día de camino en buen caballo. Allí, sobre él catre, pasándose la mano por la cabeza, casi arrancándose los pelos, estaba el viejo Adán Matías. Era bajito, flaco y rojo. Su bigote cano temblaba cada vez que él batía la quijada. Por momentos se ponía de pie, recorría el cuartucho a grandes pasos y volvía a sentarse. Su hija Lucinda se asomaba a la puerta. Tranquilícese, Taita. Después con calma se arregla eso. Pero también Lucinda estaba triste y lloraba a escondidas. El viejo, que lo sabía, se llenaba de cólera. Ella tiene la culpa, Taita, pretendía alegar Lucinda. ¿Culpa ella, una criaturita sin edad para saber lo malo? Cuanto más se le hablaba peor se ponía el viejo. Iba y volvía por el cuartucho, se sentaba, se paraba, agarraba el machete. Al fin pareció haber resuelto algo. Lucinda llamó a la hora en que la noche se cerraba sobre el monte. ¿Usted cree en eso del socio? Con los ojos hinchados de llorar, la hija habló desde la puerta. ¿Y cómo no voy a creer, Taita? Si no fuera asina, ¿cómo le iban a salir bien las cosas a ese hombre? El viejo no le quitaba la mirada de arriba. Conmigo se le acaban el retozo a él y al socio. Tronó y volvió a sentarse, a pasarse la mano por la cabeza, a batir la quijada. Aunque hiciera preguntas, también Adán Matías creía como su hija, y nadie ponía en duda lo que se decía de don Anselmo. 15 años antes ni Anselmo lo llamaban, sino Chemo. Era feo y antipático, con su perfil rapaz, de nariz corva y mentón duro, con su frente pequeña y sus ojos de hierro. Andaba siempre deprisa, con un gran tabaco en una esquina de la boca y levantándose los pantalones a cada paso. A los que dependían de él no les hablaba sino que les daba órdenes. Consiguió unas tierras en La Rosa, a precio de nada y sin que se supiera cómo ni cuándo empezó a echar palizadas hacia afuera. Fue por esos días cuando hizo su trato con el socio. Eso ocurrió en la Loma del Puerco y aunque el acuerdo se llevó a cabo en secreto, al poco tiempo todo el mundo conocía el trato. La sospecha comenzó cuando en el sitio observaron que don Anselmo no perdía cosecha ni por sequía ni por lluvia, que los hombres más hombres no le pedían cuenta por llevarles las hijas, que la viruela respetaba sus gallinas y el dandy no les daba a sus puercos, que sus gallos ganaban las peleas peor casadas, que las vacas le parían hembras todos los años, que a ninguno de sus caballos le daba la jaba o la cucaracha. Pero con todo, la verdad absoluta no podía saberse porque don Anselmo tenía su malicia para hacer las cosas. Y el don sabía darse gusto. Levantó en La Rosa una casa enorme, de 2 pisos y con galería amplia. Abajo se fueron arrimando bohíos de peones y encargados, y
Entre las muchachas de esa gente iba él escogiendo. Dentro de 2 años me guardan esta, decía. Usaba automóvil y tenía luz eléctrica, nevera y fonógrafo. Vivía a sus anchas. Todo le salía bien. Igual que si fueran hombres, las palizadas se mantenían anda, siempre hacia afuera, ampliando la propiedad. Una tropa de peones se encargaba de sembrar los postes y tirar el alambre, y durante el año entero aquella tropa vivía ocupada. Llegó el día en que sin salir de las tierras de don Anselmo podía irse de hincha a rincón flanqueando la cordillera y sin tener que repechar una loma. Entre las cercas había leguas de potreros, plátanos y cacaotales, extensiones enormes de maíz y de piñas. Hubo años en que el don agotó la cosecha de muchachas de la Rosa, y entonces se iba a otros lugares y las pagaba en lo que le pidieran. Las admitía de cualquier color, siempre que fueran tiernas, pero las prefería trigueñas, como la nieta de Adán. Matías. Le gustaban trigueñas como le gustaba la tierra con aguadas, igual a la del negro Manzueta. Y estaba acostumbrado a que todo el mundo cediera ante él, por las buenas. Con su dinero, o por las malas, como tuvo que ceder Dionisio Rojas, y al hablar del negro Manzueta conviene decir que se había despertado muy contento. «El gusto que me voy a dar», dijo en alta voz al echarse de la barbacoa. Con las costillas casi fuera del cuerpo y las ancas puntudas, el perro aguardaba órdenes. «Agila porá con acento y, tiburón, que hoy arreglamos eso de la paliza», gritó Manzueta. Salió al claro y se entretuvo en ver cómo de los árboles cercanos se levantaban bandadas de ciguas y como el sol vidriaba las pencas de las palmas. Después se puso a recoger chamariscos y al rato, ya sudado, se dio una palmada en la frente. «Anda la porra», dijo asombrado. «Si la cuava resulta mejor». Diciendo y haciendo. Se metió en el bohío, cogió un hacha y un machete y, seguido por el perro, tomó el camino de la loma. Llegó pasado el mediodía. El sol era candela. El negro Manzueta subió sin fatigarse y allá arriba empezó a darle hacha a un pino mediano. Estuvo hasta media tarde sacando astillas de cuava, después gastó media hora buscando bejucos, amarró las astillas y bajó, con ellas al hombro y el perro pegado al pie. Sin darle descanso al cuerpo y muy contento por lo que iba a hacer, Manzueta se entregó a una curiosa faena. Al lado de cada poste fue colocando una astilla y a veces 2, clavadas en la tierra. Al caer la noche había andado no sabía cuánto, luego empezó el camino al revés, dándoles candela a las astillas. Así, a la hora en que allá en el pueblo el sacristán tocaba las ánimas, en el sabanal podía verse una hilera de postes ardiendo y a Manzueta corriendo de poste en poste, con una tea en la mano. Aquella móvil y alegre línea de fuego subía cerros, bajaba hondonadas, atravesaba pajonales. Todo el monte se iluminaba con la demoníaca siembra de Manzueta. El perro ladraba mientras, crepitando y crispándose, se chamuscaban las hojas de los árboles cercanos. Nadie veía aquello, nadie, por tanto, sabría nunca la verdad. Las llamas iluminaban la sonrisa del negro Manzueta, los ladridos de tiburón atronaban. Contestados a la distancia por otros, el alambre caía a trechos, enrojecido por las llamas, y la cerca levantada por los peones de don Anselmo no tardaría en irse al suelo. Mientras tanto el fuego seguía extendiéndose, creciendo cada vez más, y los platanales y los ranchos de tabaco se dañarían o arderían. El negro Manzueta se hallaba contento. «Que venga a salvarlo el socio», gritaba lleno de orgullo al tiempo que seguía sembrando fuego. Pero el socio sí fue. Sopló de pronto un viento inesperado que subía del arroyo y arrancó chispas a las llamaradas. El negro Manzueta vio las chispas volar en dirección de su conuco y pensó en sus plátanos y en su rancho. Mas se rehízo pronto y volvió a sentirse alegre.
Sin duda también el viento estaba contento. Sopló más fuerte, mucho más, y de súbito la candela se extendió sobre un pajonal, caminó como viva, a toda marcha. Hacia el conuco de Manzueta, anduvo deprisa y en pocos segundos hizo una trocha roja, cárdena, coronada de humo negro. Manzueta la vio y subió a su rancho. El perro ladraba. El hombre vio la llama henchirse de pronto, alzarse y caer de golpe, llevada por la brisa, sobre las yaguas de la vivienda. El negro corrió más. ¡Ah, candela maldita! Rugía. Con el machete en la mano, revolviéndose airado, cruzó y se metió en el rancho. Estaba como ciego de cólera. Golpeaba con el arma. Allá iba la candela metiéndose entre el tabaco. Golpeó más y más. Fue entonces, sin duda, cuando sin saber qué hacía dio con el machete en el barejón de arriba. Inesperadamente se derrumbó el techo y las yaguas encendidas y los maderos echando llamas le cayeron encima sin que él pudiera defenderse. Saltó y quiso huir cuando notó que la camisa le llameaba. Debió tropezar con algo y cayó. El perro gritaba y él hubiera querido que se callara. El ardor en la cara y en el vientre era insoportable. Y la candela metiéndose en él. Conuco. ¡Ay! En tal momento, pegado a la tierra, impotente, el negro Manzueta creyó ver el origen de aquella desgracia. Alzó la cabeza, aterrorizado y frío de miedo. Él. Barbotó. La idea sacudió al hombre de arriba a abajo. Su miedo se hizo súbitamente tan grande que le impedía moverse. Suplicante, casi llorando, logró decir: fue él. En el nombre de la Virgen, fue el socio. Voraz e implacable, el fuego consumió en poco tiempo la propiedad de Manzueta. Pero afuera, en las tierras de don Anselmo, nada habría de pasar. Mientras las llamas se entretenían con lo del negro, arriba, en el cielo, se presentaron nubes inesperadas que encapotaron la noche y a poco empezó a caer un chaparrón violento que hacía chirriar los postes carbonizados al apagar los troncos encendidos. Por la mañana encontraron al negro Manzueta lejos de su rancho. Había ido arrastrándose hasta el camino de la jagua, seguido por el perro, que se adelantaba en carreras múltiples y veloces y ladraba sin cesar. Mirando al hombre, una vieja chiquita, flaca y de rasgos duros dijo: ¿No ven? Eso ha sido el socio. Con ojos de asustado, un negro manco que tenía una cicatriz en la frente. Murmuró: Sí, fue el socio. Fue el socio, aseguró la voz de centenares y centenares de personas, mientras en toda la región se comentaba el suceso. Exactamente a la hora en que entraban al pueblo al quemado negro Manzueta, ponían en libertad a Dionisio Rojas. Con un paquetito de ropa al hombro, sin un centavo encima, Dionisio se detuvo a mirar la inmensidad del cielo. Bueno, al fin llegó mi hora, dijo. Y echó a andar. Dando pie, se halló en el lugar a medianoche. Había luna. La tierra negra, desnuda y bien barrida, hacía resaltar el color blanco de la vivienda. Dionisio contempló con cierta amargura el paisaje familiar y se puso a pensar. ¿Dormirían su hermano y su cuñada? Los perros alborotaron, pero al reconocerlo se tiraron contra él. Suelo, blandiendo los rabos. Viendo el bohío, la rabia endureció todo el cuerpo de Dionisio. En 6 meses ni su hermano ni su cuñada fueron a verle. Daban ganas de escupirlos a los dos. ¿Llamar? No. Se fue a dormir en la enramada, sobre unas esterillas viejas. Despertó bien temprano y se dirigió al portón. Vio el conuco desperezarse a la brisa del amanecer, vio las calandrias cruzar en dirección del monte, vio las gallinas bajar de los palos. Nada le alegraba. De pronto oyó ruido a su espalda y se volvió. El hermano estaba en la penumbra del bohío, mirándole con ojos duros. Dionisio se tiró de las trancas, donde se había
sentado, y caminó hacia el bohío. El otro ni se movió. «¿Cómo que se azora de verme?», dijo Dionisio. «Ellos sí. No sé a qué viene». Sujeto a la puerta, su hermano parecía su enemigo. Oyó a la mujer exclamar. Desde adentro. «Adiós». «¿Y es Dionisio?». Él hubiera preferido no hablar, pero tenía que hacerlo. «Vengo porque esta es mi casa y porque quiero averiguar lo de la Berea», dijo. «La vendí la tierra de la Berea», explicó secamente el otro. Dionisio sintió que la cólera le hacía crujir los huesos. Con un brazo apartó a su hermano y entró en el bohío. Allá, por lo hondo, pensó que su hermano estaba flaco. Flaco y descolorido. Dionisio buscaba con la mirada dónde sentarse. «Vea», dijo, «usted no podía hacer eso. La herencia no ta dividía». «Pero me dio la gana», rezongó el otro. «Me dio la gana», conti más que si taita. «Tuviera vivo lo desheredaba a usted». Dionisio casi no podía seguir oyendo, Virgen purísima, las cosas que estaba aguantando desde hacía meses. Pero hizo esfuerzos por mantenerse sereno. «Asunte», dijo, «don Anselmo me ha deshonrao». «Me deshonró pa encogérsela. Tierra de la Berea, y usted, que es mi hermano, se la dio, pero don Anselmo no pasa de hoy vivo. Lo que me está doliendo es que usted crea lo que dijo de mí ese ladrón». «Usted dijo la palabra», escupió el hermano. «Usted la dijo. Si quiere hacemos el reparto ya mesmo, pero aquí, en mi casa, no dentra más». Con la garganta seca y casi ciego de ira, Dionisio se levantó. «Me está insultando, Demetrio», gritó. El otro le señaló la puerta. «Su sitio está afuera», dijo. «Me está insultando», tornó él a gritar, fuera de sí. Y como Demetrio seguía mirándole con tanta dureza y señalando el camino, Dionisio perdió el último resto de serenidad y se fue sobre el hermano. Levantó la mano y pegó. Su hermano era bravo y en el fondo de su alma, aun en aquel momento, Dionisio se sentía orgulloso de que fuera así. Pero cuando sintió que él otro le golpeaba en la boca hasta sacarle sangre, perdió la noción de que era su hermano y solo le quedó en el cuerpo una cólera sorda. Quiso prenderse con los dientes de un hombro del hermano y hasta pensó apretarle el cuello hasta ahogarlo. Como no veía ni sentía, no se dio cuenta de que Demetrio le estaba echando una zancadilla. Oía a la mujer gritar. A toda velocidad, el bohío se clareaba por las rendijas y los perros ladraban y gemían. Su hermano le clavó un codo en la frente y lo fue doblando poco a poco. Dionisio perdía el equilibrio. De súbito, con un movimiento centelleante, el otro lo soltó y lo empujó. Lanzado como una bala. Dionisio cayó sobre una silla y sintió que la espalda le estallaba. Con la mano sobre la boca, la mujer gritó más fuerte. Dionisio quiso levantarse y no pudo. Las cosas empezaban a borrársele, a írsele de la vista, y una palidez semejante a la de la muerte se extendía a toda carrera por su rostro. «¿Lo mataste, Demetrio?», oyó decir a la cuñada. Con gran trabajo, Dionisio pudo articular dos palabras. «Espinazo roto». A seguida se desmayó. A la gente del contorno que se apareció allí en el acto, su cuñada le explicaba que Dionisio había vuelto con ánimos de matar a don Anselmo, pero que se enredó en discusión con su hermano. «Y ya ven el resultado», terminaba ella. Tras oírla y meditar un momento, Jacinto Flores comentó, atreviéndose apenas a levantar la voz. «¿Y en este lío no andará metido el socio?». Anastasio Rosado abrió los ojos, muy asustado. «Jum. Pa, mi que asina es». «Sí, fue el socio, como en lo del negro Manzueta», exclamó una mujer. «El socio fue el socio», repitió, de bohío en bohío, la voz del campo. De bohío en bohío esa voz corrió como el viento hasta llegar a la jina. Ahogándose de miedo, Lucinda entró en el aposento de su padre.
¿Usted lo ve, Taita? ¿Usted ve que lo del socio no es juego? El viejo Adán Matías lanzó un bufido y clavó la mirada en su hija. ¿Y qué me importa a mí, Concho? Lo que tenga otro hombre lo puedo tener. ¿Yo? La hija se escabulló y estaba en la cocina encomendándoles a los santos la vida de su padre, cuando entró este. ¿Me dijo usted que fue en la loma del Puerco donde se vio con el socio? Ellos sí, Taita, asina me lo dijeron. Bueno, ta bueno, pero no me hable lloriqueando, levante la cabeza y... Dígame, ¿fue la vieja Terencia, dijo usted, la que arregló el asunto? Sí, Taita, la vieja Terencia, pero ella di que se murió cuando la virguela. Mejor que se haiga muerto que sean menos los sinvergüenzas. Pero alguno de su familia debe saber del asunto, ¿no le parece? Dicen que di que una hija, yo no puedo asegurarlo. Bueno, si no puede asegurarlo, no hable. Acabe ese sancocho y cállese. Tiene harto usted con su lloriqueo. El viejo Adán Matías volvió a meterse en el cuarto, a dar paseos y a querer tumbarse el pelo a manotazos. Flaco, rojo, incansable, la hija lo veía ir y volver y sentía tristeza. El viejo se tomó su caldo soplando, pero todavía no había acabado. Cuando se puso de pie, entró en su habitación y salió con su machete media cinta en la cintura. Al verle los ojos, Lucinda se asustó. ¿Qué va usted a hacer, Taita? Usted espéreme y no pregunte, ordenó él. Estuvo en el patio bregando con un caballo, lo aparejó y diciendo a la hija que sí. No volvía antes del amanecer, no se apurara, encaminó a la bestia por detrás de la casa. Y le sacó todo el paso de que ella era capaz. A la caída de la tarde estaba el viejo Adán Matías frente a la loma del Puerco. Preguntó en un bohío y le señalaron la vereda que lo llevaría a la casa que buscaba. Llegó oscurecido ya. Al cabo de 2 horas de estar repechando loma, al caballo se le sentía el corazón a flor de pecho. A través de la puerta del único bohío que había por allí, Adán vio un hombre, media docena de muchachos y una mujer. El hombre se levantó, salió y se pegó a la bestia. ¿Vive aquí la hija de una tal Terencia? Le preguntó Adán Matías. ¿Ellos sí quiere verla? De años, oscura, de piel grasienta, con los sucios cabellos echados sobre las mejillas, con los ojos torcidos hacia abajo y la boca desdeñosa y la nariz larga y un túnico lleno de tierra, a la hija de Terencia solo le faltaba la escoba entre las piernas. Para ser una bruja. Al principio la mujer rehuyó explicar lo que sabía, pero el viejo andaba dispuesto a todo y no se quedó corto al ofrecer. Se habían metido en un cuartucho alumbrado por una vela y llevaban más de media hora hablando en voz baja cuando ella aceptó. Bueno, mamá me dejó el secreto. Ella vio cómo le brillaban los ojos al viejo y cómo batió la quijada, pero tal vez no se dio cuenta de todo lo que eso significaba para él. Sin embargo, empezó a responder las preguntas de Adán. No, ni yo ni Naide sabe la fecha. Él solo se deja ver del que tenga negocio con él. El único que lo conoce bien es don Anselmo, pero ni mamá lo vido nunca. «Ta bien», cortó Adán. «No se entretenga tanto, y siga». Bueno, como le iba diciendo, se prende el azufre, pero no en cru. Y usted dice. La oración, cuando termina coge y pega 3 gritos llamándolo, pero han de ser gritos de hombre, porque él no entra en negocio con gente que se ablande dispué, asina. Que como él está en acecho, tiene que andar con cuidado, porque si le tiembla la vio, ni an se asoma. Y eso, tal como le digo, solo al pie de la macei, el que está arriba mismito, y al punto de la medianoche, ni tras ni lante. Bueno, dijo Adán, lo que está malo es lo del azufre. Tendré que ir al pueblo a buscarlo. Por lo de los gritos no se apure, que a mí no me tiembla nada. Con las manos cruzadas por delante de las rodillas, sentado sobre sus talones, veía el rostro de la mujer envuelto en reflejos mientras la luz de la vela que ardía entre ambos se retorcía a los golpes del viento que entraba por las rendijas. La mujer y él
Viejo estuvieron un rato callados, después Adán Matías se levantó, puso algunas monedas en la mano de la mujer, salió del cuarto, saludó al hombre y se fue. Al choque de las patas de su caballo rodaban piedras por los flancos de la loma. Casi amaneciendo, la hija, que no había dormido, sintió las pisadas de la bestia. Se le aplacó el corazón, que no había dejado de saltarle en el pecho toda la noche. El viejo entró, hizo como que no oía las preguntas de Lucinda, se metió en el catre y a poco empezó a roncar. «Qué bueno que está durmiendo, después de tanto tiempo desvelao», comentó. Ella. Y también ella se durmió. Pero el sueño no fue largo, porque antes de las 8 Adán Matías estaba aparejando de nuevo el caballo para ir al pueblo en busca de azufre. Y a esa misma hora, don Anselmo recibía a un amigo de la ciudad. Los dos hombres cambiaron frases de amistad, se echaron los cuerpos en los brazos y sobre los pechos, se palmotearon las espaldas y se metieron juntos por la sala y las habitaciones de la hermosa vivienda. Anselmo, comentó el visitante, esto es un encanto. Aquí me paso yo 15 días de maravilla. Se detuvieron frente a unas litografías que colgaban de una pared y vieron la radio y el fonógrafo, bastante viejo, con su colección de discos. Esto lo tengo para ustedes, los del pueblo, explicó don Anselmo, porque yo me aburro con esa música, pero Atilio se empeñó en que le comprara el aparato con los discos, y lo complací. Salieron al jardín, vieron la pequeña planta eléctrica, el garaje, y después don Anselmo se puso a señalar los muchachos que pasaban y a decir cuáles eran suyos. Ese y aquel que va allí. Fíjate en ese otro, el blanquito, mi misma cara. ¿Verdad? Pero es un ejército, Anselmo, ¿y cómo mantienes tantos hijos? Yo no, los mantienen las mamás. Viven aquí y cogen lo que quieren. Diablos, ¿y ahora, cómo está el harén ahora? Rascándose el pescuezo, con el tabaco metido en una esquina de la boca, don Anselmo explicó. Ahora no anda muy bien. Tengo una muchachita que me traje de la Jina. Trigueña de ojos claros, bonita y mansa la muchacha. De pronto los ojos de don Anselmo cobraron un tono apagado. Al parecer estaban fijos en un limonero que florecía al fondo del patio. Ya estoy envejeciendo, dijo con lentitud, y eso me hace sufrir. Me gusta tanto la vida que preferiría morirme ahora. No hables tonterías, Anselmo, desdeñó el amigo. Anselmo le cogió un brazo. Mira, hasta hoy he tenido cuanto he deseado. No quiero envejecer. El otro no supo qué contestar. Desde los lejanos sembradíos llegaba una suave brisa doblando hojas. Con ella viajaban trinos de pájaros y voces de hombres que cantaban. Todo lo que has deseado, comentó, al rato, el visitante. La gente dice que tú tienes un arreglo con. Don Anselmo sonreía con cierta amargura. Dilo, pidió, puedes decirlo, que no me molesta. Bueno, ya tú sabes, terminó el otro. A su lado, cogido a su brazo, don Anselmo dijo. Yo voy a enseñarte ahora cuál es mi socio, lo vas a ver. Entre curioso y asustado, deseando decir que no y sin atreverse a hacerlo, su amigo lo miraba extrañamente mientras subían las escaleras. Se encaminaron al dormitorio. Allí había una caja de hierro. Don Anselmo la abrió y mostró a su amigo una pila de billetes de banco y una funda con monedas de oro. Ese es mi socio, dijo con serenidad. Todavía estaba el índice de don Anselmo señalando el dinero cuando sonó el bufido. Fue una especie de bufido de cólera. El visitante lo oyó y le pareció que había salido de los labios de su amigo, pero al volverse para mirarlo se impresionó enormemente, con los ojos desorbitados, pálido y tembloroso, el dueño de la casa. Miraba a través de la ventana y su rostro se veía desfigurado por una mueca de terror. Unas horas más tarde, a las 12 en punto de la noche, el viejo Adán Matías quemó el azufre.
rezó la oración y pegó los 3 gritos. Su voz resonó en todo el sitio, y no había en ella la más ligera huella de miedo. A la luz del azufre quemado, brillaban los ojos de Adán Matías y parecían más crespos sus canos bigotes. Aún no se había apagado el eco del último grito cuando se oyó un tronar. Impetuoso, bárbaro, como si la loma hubiera estado derrumbándose o como si un ciclón llegara descuajando árboles. El viejo no sintió ni frío. De súbito vio una luz verdosa reventar ante él, comenzó a envolverle un humo azul y brillante, y por entre el humo advirtió un rabo que se agitaba con violencia. Bueno, ya está aquí, pensó Adán Matías, y se dispuso a hacer su trabajo con la mayor serenidad. El recién llegado habló con voz estentórea. Dijo que había ido a oírle, pero que no podía perder tiempo. Así que diga rápidamente lo que quiere. Adán Matías se molestó. No estaba acostumbrado a esas maneras y ya era muy viejo para cambiar. Si anda tan apurado puede irse. A mí no me saca naiden de mi paso ni tolero que se me grite, rezongó. Su oyente pareció asombrado. Era la primera vez que le hablaban en tal forma. Dijo algo en tono más bajo, suavizándose. Medio calmado, Adán Matías se sentó en una piedra, invitó a su interlocutor a que hiciera lo mismo y empezó a explicar que deseaba. La negra noche temblaba, llena de grillos y de brisa. Arriba resonaban las hojas de la macé y algunos cocuyos rayaban el monte. Las palabras de Adán Matías eran claras y precisas. Dicen que usted le ayuda a cambio de su alma. Bueno, pues yo le ofrezco la mía. La de mi hija y la de la muchacha, y lo único que le pido es que le quite su apoyo a ese condenao. No, oyó decir, la de su hija y la de su nieta no, nadie puede negociar con almas ajenas, solo puede hacerlo con la suya. En cuanto al apoyo, se lo iba a retirar. De todas maneras, porque esta mañana, sin respetar mi presencia, negó su sociedad conmigo. Lo raro, está en que no lo negara antes, ¿no ve que es un sinvergüenza? En presencia mía, lamentó la voz. No estaba obligado a decir la verdad. Pero tampoco tenía que hablar embuste, agregó Adán. Así es. No tenía que hablar mentiras. Bueno, atajó Adán, molesto por estar oyendo quejas que nada tenían que ver con lo que él buscaba, ya lo sabe, cuento con que le niegue su apoyo. Sí. Mañana puede ir. Yo estaré allí para ayudarle. Así aprovecho y me llevo él. Alma durante medio minuto, los dos estuvieron callados. Sentado en la piedra, Adán Matías se agarraba las rodillas con ambas manos. De pronto oyó preguntar. ¿Y usted, y cuándo me da la suya? Comentó él, usted como que anda apurao. Cumpla conmigo, que yo no. ¿Le engaño, no ve que ya soy viejo? Trato hecho, aseguró la voz. Bueno, trato hecho. Inmediatamente la loma del puerco volvió a resonar. ¿Qué ruido, señor? Seguro iban cayéndose los troncos y los pedregones. Adán Matías se levantó, alzó una mano, abrió la boca y gritó con todas sus fuerzas. Y cuidado con jugarme sucio, que de mí no se ríe naiden. Acabando de decirlo saltó evitando las piedras, palmoteó el pescuezo de su caballo, montó de un salto y echó la bestia cuesta abajo. A ver si llegamos a la rosa con la fresca de la mañana, le dijo en alta voz al animal. Como si hubiera entendido, este apuró el paso. Con la fresca de la mañana llegó a las orillas de la rosa, pero la casa le quedaba distante todavía. Había pasado ya la hora del ordeño, porque a lo lejos, camino de los potreros, se veían unos muchachos arreando vacas. Contemplando la diversidad de siembras y el buen cuidado de cada una, el viejo Adán Matías pensaba con tristeza en su conuquito de la jina. Pasaban de las 8 cuando llegó a la casa. En el patio trajinaban algunos peones. Y se oían cantos de mujeres que pilaban café y por entre los cantos el golpe de los
Mazos en los pilones. Adán Matías notó de entrada la ayuda ofrecida porque nadie salió a preguntarle ¿qué buscaba? Se tiró del caballo y echó escaleras arriba. Antes de llegar a la puerta del alto probó su machete para saber si salía con ligereza de la vaina. Sí salía. Todo. Empezaba bien. Un poco fatigado, se detuvo a estudiar el sitio. Entró en una habitación bien amueblada que debía ser la sala. Al fondo se veía el comedor y a la mesa 2 hombres. ¿Cuál de ellos sería don Anselmo? Ambos se reían. Seguro que el condenado estaba haciendo cuentos. Adán Matías se detuvo en el vano de la puerta. Las tierras, decía uno de ellos, las fui consiguiendo poco a poco. Compraba frutos a la flor, con la propiedad de garantía. Lo demás era fácil. Con dinero se arregla todo, créelo. Adán Matías tosió. El que hablaba alzó la cara. ¿Qué desea, amigo? Preguntó.